Saludos para todos, amados hermanos y amigos. Les habla su hermano Mickey Rivera en una presentación más de su programa Las Buenas Noticias de Jesús. En esta ocasión seguimos con nuestra serie El Liderazgo Cristiano y hoy vamos a estar hablando bajo el tema el líder y los estilos de liderazgo. El líder y los estilos de liderazgo. Comencemos entonces con el tema. Lo primero que deseamos hacer es definir qué es un líder. Un líder es una persona que guía, motiva y dirige a un grupo de individuos hacia el logro de objetivos comunes. Guía, motiva y dirige a un grupo de individuos hacia el logro de objetivos comunes. Fíjense ustedes que en estos tres pasos son bien importantes porque las personas que estamos dirigiendo necesitan una guía, pero a la misma vez necesitan motivación y a la misma vez necesita que los dirijamos hacia los objetivos que queremos lograr en común. Cuando hablamos de liderazgo y hablamos de líder, el líder debe tener bien claro cuáles son sus metas que quiere lograr con el grupo que dirige y mover ese grupo de individuos hacia esas diferentes metas. El líder no solo se encarga de tomar decisiones y coordinar esfuerzos, sino que también inspira y fomenta la cohesión del equipo. Vamos a ver esto por parte, un poquito, vamos a desglosarlo, vamos a dividirlo un poquito en los diferentes elementos que tiene esta definición del líder. Primero que nada, el líder necesita tomar decisiones, especialmente cuando el grupo que está dirigiendo se enfrenta a diferentes conflictos y diferentes situaciones. Es necesario que ese líder tome las decisiones necesarias. Y no solamente es importante que tome las decisiones correctas, sino que también debe de coordinar los esfuerzos para poder lograr las metas que se tienen trazadas, bien sea como iglesia, como una organización paraeclesiástica o aún desde el punto de vista personal dirigiendo a una familia. Toma mucho trabajo el poder coordinar esfuerzos, poder planificar, el poder poner en función la logística de los diferentes esfuerzos que usted está tomando. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos trabajando con nuestra iglesia local, coordinando esfuerzos de entrega de alimentos en una comunidad de mucha necesidad y toda la coordinación de ese esfuerzo de poder presentar allí estos alimentos conllevaba días y horas, y no solamente eso, sino también la cooperación de los diferentes líderes que también formaban parte del equipo de trabajo. Así que no es solamente tomar decisiones, no es solamente coordinar esfuerzos, sino que también hay que inspirar. Y eso es bien importante en el líder. El líder es necesario que inspire a los demás, no solamente con su ejemplo, sino también con las palabras y con la dedicación que tiene hacia el grupo el cual está dirigiendo. Y por último, dentro de esta definición de líder, se menciona la fomentación de la cohesión del equipo. Esto no es otra cosa que la unidad. Una de las funciones más difíciles que tenemos como líderes y cuando estamos moviendo personas y grupos hacia las metas que se quieren lograr es mantener la unidad. Porque la unidad se lacera, se lastima cuando no estamos de acuerdo. Y la Biblia nos establece bien claro principios sobre la unidad del cuerpo de Jesucristo. Y eso es bien importante que el líder lo fomente, que seamos un equipo. Como yo les mencionaba en las presentaciones pasadas, tomando ejemplos de
del deporte, ya que por mucho tiempo me desempeñé en el deporte. El deporte es uno donde, especialmente los deportes de equipo, todo el equipo tiene que estar unido. Y aquellos equipos que están bien unidos, que se tratan como familia, al final son los que logran los campeonatos y logran las grandes victorias. Así mismo en la iglesia tenemos que tratarnos como familia, tenemos que estar unidos como familia, y es de la única manera en que podemos lograr las grandes victorias que el Señor tiene para nosotros. Profundicemos un poquito más entonces en la definición de la palabra líder. La palabra líder proviene de inglés leader, que a su vez se relaciona con el verbo to lead, que significa guiar o dirigir. Y lo que queremos enfatizar una vez más en esta presentación es que el líder es el que guía, es el que va al frente, es el que va mostrando el camino, es el que cuando se encuentra en una Y en el camino va a decir, no, por este camino no vamos, vamos a caminar por este camino, y va dirigiendo a ese grupo, el cual lo va llevando hacia las metas que se quieren lograr. Y si analizamos entonces un poquito más profundamente en el contexto bíblico, el término griego diáconos, que se traduce como siervo o diácono en español, es fundamental para entender el liderazgo en la iglesia. En el contexto bíblico, el término griego diáconos, que se traduce como siervo o diácono, es fundamental para entender el liderazgo en la iglesia. Y es fundamental porque esa palabra diáconos lo que quiere decir es siervo, uno que sirve. Y este término implica una función de servicio y no de dominación. Vamos a ver que en la política, en el mundo secular, en las diferentes organizaciones no religiosas, no evangélicas, el servicio es uno de dominación. Se lidera a través del poder que tengo, y a través de ese poder yo voy a influenciar un dominio sobre los demás. Yo te ordeno que hagas esto, y a la misma vez ese líder es servido, los demás le sirven, no es él el que sirve. En el término bíblico y en el contexto bíblico vamos a estar estudiando y vamos a hacer énfasis hasta la saciedad en estas presentaciones que el principio de liderazgo evangélico bíblico es el de servicio, no el de dominación. Cuando nosotros examinamos un poquito más profundo entonces este verso de Primera de Pedro 4:10, que lee así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, diaconeo, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos vamos a dar cuenta de que todos los dones que Dios nos ha dado, haga el listado que usted quiera hacer, sea Primera de Corintios 12, Romanos capítulo 8, Efesios capítulo 4, especialmente allí en Primera de Corintios 12 se nos dice que el camino más excelente, ya cuando termina el último verso de ese capítulo 12, y comienza el capítulo 13, es uno que está basado en el amor. Cuando nosotros ejercemos nuestros dones, están basados en el amor, y el amor es un amor que ministra, que es un amor diaconeo, es un amor que sirve a los demás, es un amor que se entrega a los demás. De manera que cuando definimos un líder, el líder se puede medir en la medida en que éste sirve a los demás, en la medida en que éste enseña a los demás, en la medida en que éste es tutor a los demás, en la medida en que éste se entrega a los demás, y el ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo.
El diccionario teológico del Nuevo Testamento, Kittel, dice que diaconeo tiene la cualidad especial de indicar de manera muy personal el servicio prestado a otro. Diaconeo es servicio prestado a otro. En el diaconeo hay una aproximación más fuerte al concepto de un servicio de amor. Lo que les mencionaba acerca de Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios capítulo 13, cuando hablamos de los dones que hemos recibido para administrar, oikonomos es el término griego, o sea, administramos, somos administradores de los dones, somos administradores de las posiciones de liderazgo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros examinamos la manera en que administramos los mismos, la responsabilidad que tenemos delante del Señor, ese concepto es más un concepto diaconeo que un concepto dulos, porque el dulos es esclavo y lo tiene que hacer forzado. Y a veces en el servicio está incluido un salario, pero en el diaconeo no hay fuerza para ejercer el servicio, no hay salario, no se busca un salario para ejercer el servicio, sino que lo que se busca es ofrecer un servicio basado en el amor, bien sea para ayudar a los pobres, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a las viudas, para enseñar a otros, para administrar en la iglesia, para ser buen servidor en el sentido de los dones espirituales, las carismas que nos da el Espíritu de Dios. De manera que este es un elemento bien importante porque considero que el principio del servicio por amor se ha perdido mucho en la iglesia hoy día y lo que buscamos es el reconocimiento de otros de que tenemos X o Y talento o X o Y dones, cuando realmente es el Espíritu de Dios el que nos da los dones y el que nos ministra los dones para que nosotros seamos responsables y buenos administradores de ellos. A veces tenemos también que tener mucho cuidado porque hay muchos líderes que sirven interesados en la remuneración económica que se le va a dar a cambio del servicio que ejerce. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque este servicio es un servicio que es dado por el Espíritu de Dios, que pertenece a Dios y tenemos que ser buenos administradores y estaremos rindiendo cuentas por este servicio a Dios. El ejemplo clásico es el que nos da Jesús. Dice Jesús allí en Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Pero Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que le mencionaba anteriormente, los gobernantes desean enseñorearse sobre lo que ellos lideran. Lo vemos en muchos países y en muchos lugares en el mundo. Lo vivimos en Latinoamérica, lo vivimos en Medio Oriente y lo vivimos también en Asia y en otros lugares. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice Jesús: mas entre vosotros, hablándole a los discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjense ustedes que aquí está subrayado y que aquí está en letras rojas, porque el servidor aquí quiere decir que va a servir a los demás, valga la redundancia, por amor a los demás y se va a entregar a esos que sirven. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre, Jesús puso el ejemplo clásico y vamos a estar hablando en futuras presentaciones acerca del liderazgo de Jesús, porque el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos ahora entonces a definir lo que es liderazgo cristiano. Y seguimos haciendo énfasis que el liderazgo cristiano está basado en el servicio. El liderazgo cristiano se puede definir como la capacidad de guiar, influir y servir a otros en el contexto de la fe cristiana, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y los principios bíblicos. El líder guía, tiene influencia, sirve a otros en el contexto de la Biblia y sigue el ejemplo de Jesucristo basado en esos principios bíblicos. Este tipo de liderazgo se basa en principios bíblicos y el servicio a los demás en lugar de la búsqueda de poder o reconocimiento personal. Continuamos. Veamos el trasfondo histórico y el contexto cultural sobre el liderazgo cristiano. Y en el contexto del Nuevo Testamento y el contexto de la Biblia, es bien importante porque nos da a entender a nosotros unas claves de cómo poder interpretar correctamente lo que se está escribiendo. Y en ese contexto del Nuevo Testamento, el liderazgo se entendía de una manera diferente como se percibe en muchas culturas contemporáneas. En la cultura grecorromana, el liderazgo a menudo estaba asociado con el poder y la autoridad. Fíjense ustedes que bajo el dominio del imperio griego y el imperio romano, se reconocía a los líderes con el poder y la autoridad que tenían. Por ejemplo, el César se consideraba un dios, lo que él decía era ley y quien no lo obedecía corría el riesgo de ser encarcelado o de perder la vida y morir. Ese es el estilo de liderazgo que se da en el concepto del Nuevo Testamento. Pero cuando viene Jesús, él redefinió el liderazgo al enfatizar el servicio y la humildad. Cuando llega Jesús, Jesús establece ese principio que leíamos ahí en Marcos capítulo 10, de que el que se quiera ser grande tiene que hacerse servidor a los demás. Y el servicio de Jesús fue extraordinario porque él sirvió a los enfermos, él sirvió a los pobres, él sirvió a los niños, él sirvió a los hambrientos, él libertó al pecador y hizo el sacrificio más grande que podemos tener en la historia del ser humano, que es dar su vida en la cruz por los pecados de los demás. Así que Jesús redefinió el liderazgo al enfatizar el servicio y la humildad. Veamos ahora, después de haber estudiado así, ¿verdad? De una manera simple, sencilla y somera, lo que era un líder, lo que es el liderazgo cristiano, vamos a ver diferentes estilos de liderazgo. Existen varios estilos de liderazgo, cada uno con sus características y enfoques distintos. Cada uno de estos estilos tiene su enfoque y cada uno tiene sus diferentes características. Y vamos a presentar los más comunes. Y la pregunta que tal vez te vas a hacer es, ¿cuál es el liderazgo más efectivo? Y es la pregunta que voy a tratar de contestarte. Quiero decirte a manera de disclaimer, dice en inglés, a manera de hacer una aclaración, que hay muchos otros estilos de liderazgo, aparte de los que te voy a presentar, pero estos son los más comunes, son los más que se mencionan y los queremos estudiar para sacar alguna enseñanza y alguna utilidad para ti que estás viendo y que estás escuchando esta presentación. El primero de ellos es el liderazgo autocrático o el liderazgo autoritario. Aquí, en este estilo de liderazgo,
el líder va a tomar decisiones sin consultar al equipo. Aquí no hay consulta con el equipo, aquí no se consulta con el grupo que estás liderando, no se consulta con el comité de la iglesia, no se consulta a la iglesia, no se consulta a nadie. Aquí el liderazgo toma las decisiones sin consultar al equipo. Este estilo puede ser eficaz en situaciones de crisis donde se necesitan decisiones rápidas. Hay momentos en el cual tú estás liderando un grupo y ese grupo enfrenta una crisis donde no hay tiempo para llamar a los hermanos, para hacer reuniones, para enviar textos, para hacer reuniones por Zoom. Es una crisis donde hay que tomar una decisión y el líder, después de mucho tiempo orando al Señor y buscando la dirección sabia, porque las decisiones que tomamos como líderes tienen que estar dirigidas por el Espíritu de Dios. Para eso está el Espíritu de Dios ahí, para dirigirnos y para ayudarnos a tomar decisiones. Y en ese momento no hay tiempo. Por lo tanto, el líder va a tomar la decisión sin consultar al equipo y va a mencionar: esta es la decisión que se ha tomado y esto es lo que hay que hacer y esto es lo que tenemos que considerar en este momento específico. Así que el liderazgo autocrático o autoritario es el que toma las decisiones sin consultar al equipo. El liderazgo democrático. En esta ocasión, el líder va a tomar decisiones basadas en la opinión del grupo. Fomenta la participación y el consenso, lo que puede mejorar la moral y la motivación del equipo. En el liderazgo autocrático, puede que la moral se afecte porque hayan personas que no estén de acuerdo con la decisión que se ha tomado, pero se ha tomado basado en una crisis. En esta ocasión, bajo el liderazgo democrático, el líder va a reunir a su grupo y va a pedir opiniones y va a tomar decisiones basadas en la opinión y en el consenso del grupo. Aquí se va a fomentar que se participe y que se busque un consenso para poder tomar una decisión. Y el grupo como ente, el grupo como su totalidad, incluyendo al líder, entonces es el que va a tomar la decisión que se va a aplicar en la situación que se presente, sea una situación de crisis o sea una situación normal donde hay que tomar una decisión de tal vez comprar unos equipos en la iglesia, de mover un obrero del lugar donde está trabajando hacia otro lugar porque se ve más efectivo. Sea cual sea la decisión que se esté tomando, aquí se va a llegar a un consenso a través de la participación y se va a tomar esa decisión. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de liderazgo? Que va a mejorar la moral porque las personas que participan se sienten parte de, yo ayudé a tomar una decisión, ¿ves? Y va a mejorar la moral. Y a la misma vez se va a ver más motivado porque la próxima vez que haya que tomar una decisión, la próxima vez que se cite a una reunión, sea tarde en la noche o temprano por la mañana o a la hora que sea, esa persona se va a ver motivada porque cuentan con ella. Y no solamente en la toma de decisiones, porque la toma de decisiones conlleva la responsabilidad. Como se dice, usted puede delegar tareas, pero no puede delegar responsabilidad. Y aunque la responsabilidad, aunque la decisión sea del grupo, la responsabilidad siempre va a recaer sobre el líder, porque como dice el dicho, la culpa es huérfana. Eso lo vimos en el huerto, en el Edén. Nadie quería tomar con la culpa, nadie quería cargar con la culpa. El hombre dijo, la mujer que me diste, la mujer dijo, la serpiente. Y esto también lo podemos aplicar en el mundo deportivo, porque cuando un equipo está perdiendo, por lo general no se despiden a los jugadores, sino el que es despedido es el entrenador o el coach. Y se busca entonces entrar
con un coach nuevo para poder mejorar la participación del equipo. Así que dentro del liderazgo democrático, resumiendo una vez más, el líder toma las decisiones basadas en la opinión del grupo. Veamos ahora el tercer estilo de liderazgo. Y este es el liderazgo liberal o el laissez-faire, como se le conoce en muchos foros. Aquí el líder permite que el equipo tome sus propias decisiones y se autogestione. Este estilo puede ser efectivo con equipos altamente calificados y motivados. Aquí el líder va a permitir que el equipo, por su propia definición, tome sus propias decisiones y que se maneje él mismo. Y quiero ya mencionarle que este es un estilo un poquito peligroso y un poquito, hay que tener un poco de cuidado con él, porque aquí puede ser que el líder se desligue tanto y tanto del grupo, que el grupo por sí mismo se lidere, que ellos mismos tomen decisiones y la función de ese líder se ve afectada y la moral del grupo decaiga porque dicen y notan que el líder no toma decisiones. Puede ser efectivo con gente que tiene muchas calificaciones para el trabajo que se está haciendo. Podemos hablar de la administración de una iglesia. Usted tiene un grupo de líderes dentro de la administración que están bien calificados y están bien motivados para tomar decisiones administrativas y usted los deja tomar esas decisiones, pero luego, una vez más, la responsabilidad va a recaer sobre usted y si son decisiones equivocadas, pues entonces usted va a cargar con la culpa de esa decisión que se tomó erróneamente. Así que el liderazgo liberal en su momento dado puede funcionar. Y esto nos va a traer a nosotros entonces a la pregunta que presenté al principio. ¿Cuál entonces es el liderazgo más efectivo? ¿Es el liderazgo autocrático el más efectivo? ¿Es el liderazgo democrático el más efectivo? ¿Es el liderazgo liberal o laissez-faire el más efectivo? Aquí las decisiones y las conclusiones a las que tal vez tú que estás oyendo y escuchando que puedas llegar son múltiples. Tú puedes decir, no, el democrático es el mejor porque toma en consideración a las personas. No, el autoritario es mejor porque toman decisiones. No, el laissez-faire es mejor porque el grupo está calificado y está motivado. Pero el consenso a que se llegan las personas que estudian sobre liderazgo y en base a la experiencia de haber liderado algunos grupos es que es la mejor decisión es una combinación de los tres estilos de liderazgo. Si tienes un grupo de trabajo que es inmaduro y que no es capaz de tomar decisiones, vas a necesitar en un momento dado ser un líder autoritario o autocrático. Si tienes un grupo de personas maduras y que están motivados y que su moral es alta, puedes entonces ser un líder democrático. Pero si tienes entonces un grupo de personas que puede tomar sus propias decisiones y que están calificados y motivados, puedes utilizar un liderazgo liberal. Todo va a depender a qué grupo de personas tú estés liderando y de quiénes tú eres el líder. Y en un momento dado vas a tener que usar una combinación de cada una de ellas para poder tomar decisiones. Así que yo espero que esto te ayude a ti a tener un cuadro más amplio de los diferentes estilos de liderazgo y cómo debes utilizar cada uno de ellos en ciertas situaciones particulares. Repito, hay otros estilos de liderazgo un poquito más especializados que se pueden utilizar. Estos no son los únicos, pero estos son los más conocidos y por eso te los presento para que tú los tomes en consideración. Pero dame tu opinión, escríbeme
a mi correo electrónico, a un comentario y sobre lo que tú crees, cuál es el estilo de liderazgo más efectivo. Pero continuemos con la presentación. La Biblia, por supuesto, estamos hablando de liderazgo cristiano y estamos hablando de liderazgo bíblico y por lo tanto vamos a ir a la Biblia para tener ejemplos y para tener principios bíblicos sobre el mismo. La Biblia está llena de ejemplos de grandes líderes que guiaron a su pueblo en diferentes momentos históricos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Número uno, yo creo que es un líder clásico, es Moisés. Moisés es conocido por liberar a los israelitas de esclavitud en Egipto y guiarlos a través del desierto hasta la tierra prometida. Su estilo de liderazgo es uno de liderazgo valiente y comprometido. Vemos allí en Éxodo capítulo 3, versículo 10, que Dios lo llamó y le dijo, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Llamado de Dios, bien conocida la historia, Dios lo llama, lo comisiona para que él saque a Israel de Egipto y lo conduzca por el desierto a la tierra prometida. En Deuteronomio 34:10, ya allí en la segunda ley, que es la definición de Deuteronomio, la repetición de la segunda ley, nos dice claramente, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Se menciona que no se levantó un profeta como Moisés en Israel, un líder absoluto con el cual Dios trabaja, con su carácter desde el momento en que es concebido. Vemos todas las peripecias que pasa para finalmente tener un llamado por Dios para sacar el pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Segundo ejemplo que tenemos es un ejemplo también clásico, es David. David, rey de Israel, famoso por su valentía en la batalla contra Goliat y por su sabiduría y justicia como monarca. Es recordado como un líder que buscaba la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 22, dice así de la siguiente manera. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y es clásico este pasaje donde dice que David era un varón conforme al corazón de Dios, no es que fuera perfecto, porque fue un hombre que derramó mucha sangre, fue un hombre que cometió adulterio, fue un hombre que mató a otro, fue homicida, pero a pesar de todo eso, David siempre tenía un corazón que estaba dispuesto a humillarse, a reconocer su falta y por eso Dios lo usó y gobernó durante lo que se conoce juntamente con Salomón como la época dorada de Israel. Yo creo que aquí hay un principio bien importante y es que ninguno de nosotros somos perfectos, todos vamos a cometer errores, todos vamos a fallar, pero aún así Dios en su misericordia nos puede utilizar para realizar la función que vamos a realizar. Y cuando examinamos el estilo de liderazgo de David, vemos que David utilizó ciertas combinaciones de los diferentes estilos que estuvimos mencionando. Nuestro próximo ejemplo de un líder es Josué, sucesor de Moisés. Cuando muere Moisés, Dios llama a Josué para que lidere a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. La función de Josué fue tomar a ese pueblo que estaba allí al frente del Jordán, conquistar la tierra prometida. Comienza con Jericó, luego con Jai, a pesar de los problemas que tuvieron, y luego la repartición de esa tierra conquistada a las diferentes tribus de Israel. Y al final vemos en el libro de Josué
los mensajes que él le deja al pueblo, y su liderazgo se caracteriza por su fe y obediencia a Dios. Y parte de ese mensaje que Josué le deja al pueblo lo vemos allí en el capítulo 24, versículo 15 de Josué, donde dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En este pasaje, Josué le está haciendo un llamado al pueblo que sea fiel a Dios, que lo ha sacado de Egipto y lo ha llevado a la tierra prometida, y le promete bendición, le promete prosperidad en esta tierra, pero si le son fieles. Y Josué, como líder, toma él la decisión clara de servir a Dios juntamente con su casa. Y aquí también vemos este principio de liderazgo extraordinario, donde el líder debe, sin importar el estilo de liderazgo que utilice, debe ser fiel a Dios en todo momento, porque de la única manera en que Dios va a honrar a ese líder al frente de ese grupo que está dirigiendo es la fidelidad a Dios. En el momento en que le falla a Dios, Dios va a quitarle el respaldo de ese líder. Y eso lo vemos claramente en el caso de Saúl, que desobedeció a Dios y Dios quitó el liderazgo de su vida y se lo dio a David. Débora, extraordinario personaje, extraordinaria líder. Profetiza, juez de Israel, conocida por su valentía y sabiduría en tiempos de guerra. Una mujer valiente, sabia, y sobre todo fue una líder inspiradora en una época dominada por hombres, donde vemos que la mayoría de los jueces, si no todos, eran hombres. Aquí Dios levanta a una Débora, que fue una mujer valiente y sabia en este tiempo donde el pueblo de Dios vivía en este ciclo donde levantaba un juez, le era fiel a Dios, moría el juez, volvía a ser infiel a Dios, levantaba a otro juez, era fiel a Dios, y así seguía ese ciclo al punto que al final del libro de los jueces dice que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 4, versículo 4 nos habla sobre ella. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y en Jueces capítulo 5, versículo 7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté. Fíjense ustedes, me levanté como madre en Israel. Débora fue como una madre para Israel en el tiempo de los jueces. Fue un liderazgo valiente, fue un liderazgo que trabajó con la situación que tenía y pudo echar a Israel hacia adelante. Salomón, otro ejemplo extraordinario de un líder, a pesar de que su final fue un poco triste, pero nos dejó un legado porque pudo escribir no solamente el libro de Proverbios, y pudimos ver a través de su liderazgo una vez más que Israel tuvo un tiempo dorado en su reinado. Hijo de David y rey de Israel, famoso por su sabiduría. Su sabiduría lo hizo famoso porque Dios le dio sabiduría. Le pidió a Dios sabiduría para poder gobernar el pueblo. Y su juicio justo. Durante su reinado, Israel alcanzó un periodo de gran prosperidad y de paz. Bien importante, porque venía Israel peleando todo el tiempo, pero durante su liderazgo tuvo prosperidad y tuvo paz. Primera de Reyes 3:12 dice: he aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí que yo te he dado corazón sabio, y está hablando Dios, y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El liderazgo de Salomón fue tan extraordinario que de diferentes lugares del oriente venían a visitarlo y a escuchar sobre su sabiduría, porque
Dios le dio un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de él ni después de él otro tan sabio como él. Quiera Dios y nos dé a nosotros la sabiduría que le dio a Salomón. De hecho, la Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, quien se la dará. Y si algo hace falta para poder liderar en la iglesia en este tiempo, es la sabiduría, porque son tiempos bien difíciles donde todo lo que hace el líder es desafiado y a veces denigrado por el grupo al cual usted lidera. Por lo tanto, si usted es líder, sea pastor, sea maestro, sea líder de un grupo en su iglesia, sea director de una agencia misionera, sea presidente de concilio, demándele sabiduría a Dios para este tiempo porque lo necesitamos. Nehemías, otro líder extraordinario, conocido por su liderazgo en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén después del exilio babilónico. Su determinación y capacidad para movilizar a la comunidad son ejemplares. Nehemías 4:6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fue un líder que supo aglutinar a su gente, supo evaluar la tarea que iba a hacer, que había que hacer. De hecho, hay un libro extraordinario llamado Pásame otro ladrillo, que está basado precisamente en el libro de Nehemías, y podemos ver cómo en tiempos récord este hombre habla con el rey le da permiso, llega a Jerusalén, examina la tarea y escoge las personas que van a trabajar, se enfrenta a la oposición, que es una situación de liderazgo que tenemos siempre, y pudo completar la tarea y pudo animar al pueblo para poder trabajar. Y las consecuencias de este trabajo fue que se pudo restaurar la adoración a Dios y todo el pueblo aclamó a Dios por la labor y la función que se realizó. Esther, mujer extraordinaria, reina de Persia, que arriesgó su vida para salvar a su pueblo de un decreto genocida. Es un ejemplo de valentía y sacrificio. Todos conocemos la historia. Se quería eliminar el pueblo se querían eliminar a los judíos por caprichos de un hombre y Estel va delante del rey cuando no era tiempo de estar delante del rey y por su valentía y sacrificio el pueblo de Israel fue salvo en ese tiempo. Por eso ese verso dice así: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y fíjense ustedes que esa valentía de esta mujer como líder ayudó a que el pueblo judío permaneciera. Y aquí hay entre líneas, ¿verdad? Unos principios bíblicos para el líder, y es el ayunar y el orar. Un líder que no ayuna y que no ora, que no busca la presencia de Dios consecutivamente para poder ser líder, se le hace muy difícil y estoy seguro que va a fracasar en un momento dado. Así que, amados hermanos y amigos, estos son algunos de los ejemplos que hemos querido presentarles durante todo este tiempo que hemos estado aquí en esta presentación, esperando que usted pueda hacer uso de ellos. Hay 2 líderes más que no quisiera dejar de pasar en esta presentación y los vamos a presentar. Uno de ellos es Pablo y los quiero presentar porque están incluidos en el Nuevo Testamento y quisiera incluirlos como parte de los líderes que se presentan en el Nuevo Testamento para que nos identifiquemos con ellos. Pablo es uno de ellos y Pablo
Fue apóstol del Nuevo Testamento, conocido por su labor misionera y por fundar numerosas iglesias. Su liderazgo se destaca por su dedicación y pasión por difundir el mensaje de Jesús. Dos principios extraordinarios de liderazgo: dedicación. El líder tiene que ser dedicado a la función que realiza, y pasión. Si usted no tiene pasión por lo que hace, usted no podrá consagrarse, dedicarse. La pasión es la que nos motiva. Lo que me motiva a mí a levantarme día a día es la pasión, lo que yo deseo hacer. Si tienes pasión por el liderazgo, tienes pasión por pastorear, tienes pasión por predicar, tienes pasión por evangelizar, tienes pasión por ser misionero, vas a poder realizar una función extraordinaria. Y ese es el caso del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó a través de Ananías, allí en Hechos capítulo 9, verso 15, le dijo así: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, el apóstol de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. No solamente fue testigo a los gentiles, sino a los reyes, sino también a los hijos de Israel. Así que Pablo es un ejemplo de liderazgo clásico en la iglesia. También tenemos a Pedro, líder de la iglesia en Jerusalén, otro apóstol del Nuevo Testamento, considerado el líder de los primeros cristianos. Su liderazgo es notable por su transformación de pescador a valiente predicador. Dios lo llama, lo hace pescador de hombres, lo convierte en un valiente predicador, y allí en Hechos, después que está lleno del poder del Espíritu Santo, se levanta y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. No solamente fue un gran predicador, sino que también fue un gran evangelista que se dedicó a llevar el evangelio a diferentes lugares allí en Israel, sino que también fue líder de la iglesia en Jerusalén. Y cuando usted lee las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, que son escritas de Roma, vemos a un Pablo que es un hombre maduro, un líder absoluto de la iglesia, dejando una de las cartas más preciosas que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que, amado hermano y amigo, te he hablado hoy, bastante terreno hemos cubierto. Sé que la presentación ha sido un poquito larga, pero quería cubrir este terreno. ¿Qué es un líder? Definimos lo que es un líder, definimos lo que es el liderazgo cristiano. Hablamos de los 3 estilos de liderazgo más comunes que hay, y te mencioné algunos ejemplos de esos líderes y de esos estilos de liderazgo, y como extra algunos principios bíblicos que nos ayudan a nosotros a ser líderes. Así que vamos a dejar esta presentación hasta aquí. Te invito para las próximas presentaciones, pero antes de irme quiero orar al Señor. Padre, te doy gracias una vez más por esta presentación, por lo que tú nos permites hacer. Gracias, Señor, porque nos llamaste y nos diste dones. Tu palabra dice que diste dones a los hombres, Señor, y te damos toda la gloria a ti por eso. Bendice a toda esta audiencia que nos escucha y permite que estos principios elementales y sencillos que has puesto en mi corazón sean de utilidad para cada uno de ellos y para la función que realizan, y que los ayude a capacitarse para que ellos capaciten a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te ha hablado como siempre, tu hermano y amigo, Mickey Rivera. La paz del Señor sea contigo.